¿Nunca te pasó que estabas construyendo algo en tu mundo de Minecraft y aunque pruebes con muchísimos bloques diferentes, te parece que la construcción no termina de verse como vos querés? Tal vez es porque simplemente soy malísimo construyendo en este juego, pero dejemos ese tema de lado. A lo que quiero llegar es que a Minecraft le faltan bloques tanto para construcción como para decoración. Y vas a ver que hay situaciones en donde no tiene sentido que no existan ciertos bloques. Vamos a comenzar con los detalles más pequeños y simples, y al final del video veremos lo que verdaderamente creo que deberían agregar con urgencia. En primer lugar, creo que necesitamos un poco más de decoración en el ambiente acuático, por lo que mi idea es traer finalmente a los lirios de agua con flores encima, o en su defecto, que el jugador pueda colocárselas. Estoy seguro de que no soy el único que quiere esto en el juego. Podríamos recolectar flores y luego colocarlas sobre este bloque acuático, y quedaría puesta solo la flor, sin el tallo. Incluso también se podrían colocar los hongos clásicos y los del Nether. Además, imaginen que los de Mojang deciden finalmente que la flor antorcha del Sniffer emita luz, y que la planta odre emita partículas. En ese caso, si las colocamos sobre un lirio de agua, seguirían cumpliendo su función. De esta manera resultaría bastante más interesante conseguir estos ítems, ya que actualmente las flores del Sniffer dan bastante pena. Otra cosa que añadiría es la posibilidad de tintar tanto las macetas pequeñas como las macetas decoradas. Porque, ¿por qué no? Sería excelente decorar con macetas de diferentes colores. Y para cerrar los detalles, agregaría guijarros. Estas pequeñas piedras se podrían encontrar en el césped de casi cualquier bioma, en grupos de hasta 4 por bloque, algo así como los pétalos rosas del bioma de cerezos, pero en menor cantidad. Con estos guijarros podríamos hacer caminos que creo que se verían muy bien decorando las bases, y por lógica se podrían lanzar y causar un pequeño daño al golpear otra entidad, por ejemplo medio corazón. Para continuar tenemos la madera. Minecraft tiene 12 tipos de maderas diferentes, lo que significa que hay 12 puertas de madera diferentes, 12 vallas de madera diferentes, etc. Entonces, ¿por qué solo existe un tipo de mesa de crafteo? Hagamos de cuenta que empezás un mundo nuevo, apareces en un bosque de abedules, conseguís unos troncos y haces una mesa de crafteo. Por arte de magia, tu mesa va a ser de roble. Pero esto no es todo. Más adelante en tu partida necesitas guardar algunos materiales para liberar tu inventario. Así que con tus tablones de abedul te haces un cofre de abedul. Ah, no, claro, solamente existe el cofre. Y de repente estamos en esa situación una vez más. ¿Cómo que cofre, Mojang? Dame el cofre de abedul, el cofre de roble, el cofre de abeto, etc. Pero es que todavía hay más. Todos estos bloques que ves acá son de madera. Y los hagas con la madera que los hagas, siempre van a verse de roble. No tiene ningún sentido que no existan las variedades de maderas para todos estos bloques. Lo que acabo de mencionar no solo es mi opinión, sino que es bastante pedido por la comunidad. Pero lo que realmente es muy pedido por la comunidad hace muchísimo tiempo son las losas verticales. Y para mí, además de las losas, también deberían existir las escaleras verticales. Imagínense las posibilidades que tendríamos para construir y detallar con estos bloques. Creo que no necesito decir mucho más sobre esto, ya que es algo que todo el mundo quiere. Ahora, en mi opinión, no entiendo por qué los bloques de terracota y concreto no tienen ni losas ni escaleras. Entiendo que no sea el caso del cemento, ya que es un bloque con gravedad y sería raro tener escaleras y losas que sean afectadas por la gravedad. Pero al transformar cemento en concreto, definitivamente se debería poder hacer. Bloques tan coloridos como estos necesitan tener estas variedades, y obviamente sus versiones verticales. Pero bueno, dejemos lo vertical a un lado y hablemos ahora de algo horizontal. Todos conocemos a nuestros viejos amigos los barrotes de hierro y los paneles de vidrio. Son excelentes para decorar y se ven muy bien. Se ven muy bien en vertical, porque si queremos ponerlos en horizontal, no podemos. Creo que sería genial usar estos bloques de forma horizontal en techos de jaulas, peceras o construcciones del estilo. Además, piensen lo siguiente, la cadena la podemos poner en la orientación que queramos. Entonces, ¿por qué los barrotes y los paneles no? Ah, y ya que estamos, ¿qué opinan si también agregamos unos barrotes de oro,
A partir de ahora nos vamos metiendo en el terreno sin sentido. Veamos primero el caso de la calabaza de Halloween. Esta se hace al combinar una calabaza esculpida con una antorcha. Hasta acá todo bien, pero ¿qué pasa si intentamos combinar la calabaza esculpida con una antorcha de almas? Exacto, absolutamente nada. Y realmente esto no tiene sentido. Debería existir una calabaza de Halloween iluminada de azul del fuego de almas. Quiero decir, tenemos esas versiones de otros bloques, ¿por qué no de este? Y como extra, también hubiera estado buenísimo que en el jardín pálido se generasen calabazas pálidas, como lo pidió la gente, y que se puedan transformar en calabazas de Halloween con fuego normal y azul. Y ahora sí llegamos a lo que me parece lo más inconsistente de todo este tema. Miren lo siguiente. Tanto el adoquín como el adoquín musgoso tienen escaleras, losas y paredes. Pero la piedra natural solo tiene escalera y losa. Y no nos olvidemos de la piedra lisa, que solo tiene losa. Los ladrillos y los ladrillos musgosos son exactamente el mismo bloque, pero uno tiene musgo y otro no. Entonces, ¿dónde están los ladrillos cincelados musgosos y los ladrillos quebrados musgosos? Seguimos con el granito, la diorita y la andesita. Estos bloques tienen paredes, mientras que sus versiones pulidas no. ¿Por qué no? Con la pizarra profunda pasa lo mismo que con la piedra, pero a mayor escala. Mientras que a la piedra solo le faltaría la pared comparada con el adoquín, a la pizarra profunda le falta la escalera, la losa y la pared a comparación del adoquín de pizarra profunda. Los ladrillos y las losetas de pizarra profunda tienen su versión quebrada, pero la pizarra profunda pulida no la tiene. La toba natural y los ladrillos de toba tienen versión cincelada, pero la toba pulida no. Y además, ¿por qué la toba tiene todo esto y la calcita y el basalto pulido no tienen absolutamente nada? Es que, literalmente, estos dos bloques no se pueden transformar en nada más. Después tenemos los viejos ladrillos clásicos. Yo creo que va siendo hora de que tenga alguna variedad más, como mínimo la versión quebrada. Continuamos con los bloques de adobe y resina, que sus versiones de ladrillos tienen varias cosas, pero los bloques puros, nada. Unas escaleras, losas y paredes, ¿es mucho pedir? La arenisca lisa no tiene pared ni cincelado, mientras que la normal sí. Y la arenisca cortada no tiene ni pared, ni cincelado, ni escalera. No entiendo nada. Y la arenisca rojiza tiene exactamente el mismo problema. Pasemos ahora a la prismarina. ¿Dónde está la pared de los ladrillos de prismarina y de la prismarina oscura? Solo la prismarina normal lo tiene, y no lo veo lógico. Si nos vamos al Nether, encontraremos los ladrillos del Nether y los ladrillos del Nether rojos. Es decir, que el propio nombre nos dicen que son lo mismo, pero unos son rojos, nada más. Bien, los ladrillos comunes tienen versión cincelada, quebrada e incluso hasta una valla. ¿Por qué los rojos no tienen esto, si son lo mismo? Y el caso de la piedra negra es más extraño todavía. La piedra negra pulida tiene cincelado pero no quebrados. Los ladrillos tienen quebrado pero no cincelado. Y la piedra negra natural no tiene ni cincelado ni quebrado, pero sí tiene una versión dorada que ninguno de los otros dos tiene. Viajemos ahora al End. Los ladrillos de piedra del End tienen escalera, losa y pared, pero la piedra natural no tiene nada. Y para agregar, el bloque de púrpura tiene escalera, tiene losa, no tiene pared y sí tiene una versión llamada columna, que no tiene ningún otro bloque del juego a excepción del que voy a mencionar a continuación. Les presento al cuarzo. El cuarzo normal tiene escalera, losa, cincelado y columna. Los ladrillos de cuarzo no tienen absolutamente nada y el cuarzo liso tiene solo escalera y losa. Y para cerrar, quiero mencionar al bloque de espeleotema. Este bloque necesita urgentemente variaciones para que los jugadores quieran usarlo en sus construcciones. Porque díganme la verdad, ¿alguno de ustedes sale a buscar este bloque para usarlo en algo? Con esto que les acabo de mostrar, pudieron ver cómo los bloques de construcción de Minecraft no tienen sentido. Simplemente algunos existen y otros no. Si estás de acuerdo conmigo, te agradecería que te suscribas y dejes un like en este video. Y si hay algún otro bloque que te gustaría que esté en el juego, comentalo. Por acá te dejo otros videos interesantes que podés ver.